Conversaciones de Filosofía, día 12 de septiembre del 2016, a las 10 horas 38 minutos de la mañana, en un lugar de La Mancha que el autor decía que no quería acordarse. Estoy en un pueblo de La Mancha, en un pueblo de Ciudad Real, al lado de un hotel, debajo de un árbol para que haya sombra. Y como siempre hablaremos un poco o de filosofía, o de literatura, o de arte. Hoy quisiera empezar hablando de los artículos, que ya suelo hablar bastante en estas conversaciones, porque diríamos que los artículos, digamos, que quizás tengan cierta publicidad, o sea, son públicos en tanto se publican en diarios digitales muy modestos, pero diarios al fin y al cabo. Y no sé cuántas personas lo leerán, no sé cuántas, si llega alguien, pero bueno, porque las otras publicaciones que hago en internet, pues yo creo que apenas lo lee nadie. Y las otras publicaciones que hago ahora en ediciones electrónicas y antes en papel y en ediciones electrónicas, pues yo creo que aunque yo lo envíe a muchos sitios y todo eso, no sirve para nada ni para nadie. A nadie, digamos, alimenta ni a nadie satisface. Por tanto, yo creo que hay que planteárselo de los artículos. Entonces, fijarme en otros puntos de vista que otro día no me he fijado, por ejemplo, o no he indicado, es que los artículos intentan ser, digamos, pensamiento o filosofía o ensayo, o micropensamiento, microfilosofía y microensayo, porque en 1000 palabras, 1200, 1400, pues los temas no se pueden analizar todos, y luego si analizas temas muy concretos o partes de no llegaría a nadie. Y si son un poco más generales, pues tampoco se puede profundizar mucho. Pero aparte de eso, de intentar profundizar y aportar algo nuevo, es importante también intentar que tengan un valor en sí, o sea, digamos de alguna manera que tengan de alguna manera, a ver cómo lo decimos, un aspecto general, un aspecto filosófico, un aspecto de ciencia social, si el tema tiene relación, un aspecto literario, y también que tenga un aspecto de innovación, o algún aspecto, un matiz, algún argumento, aunque sea de 2 líneas, una pregunta que a lo mejor no se suele acceder a ese tema, a esa cuestión. Y también que si alguien los leyese ese artículo, esos artículos dentro de 50 años, todavía le puedan decir algo. Mi forma de pensar los artículos, entre otras muchas cosas, es que es como una conversación con alguien. Pero claro, como no puedes hablar con nadie, pues hablas contigo mismo, y estás siempre, a través de las preguntas, un sistema socrático de lo mismo que hago en los ensayos, pues lo mismo en artículos. Obligar al hipotético lector a que piense, a que reflexione, a que vea nuevos argumentos, nuevas razones, nuevos hechos, nuevos datos, y de ese modo pueda llegar a comprender y entenderse mejor, etcétera.
decir? ¿Qué puedo decir? Pues no sé muy bien exactamente si tiene algún valor lo que hago. No sé si tendrá algún valor, no sé ni siquiera cuánta audiencia pueden tener, cuántos abrirán los artículos, cuántos lo leerán un trocito y lo dejarán, cuántos lo leerán enteros, pero hay una cuestión de infraestructura. Como ya publico en 14 o 15 periódicos, o 13 o 14, yo no puedo escribir, o no, mejor dicho, no debo escribir todas las semanas 12 o 13 artículos, sino escribo 3 o 4, o 5 como mucho, y envío cada artículo a 3 o 4 periódicos primero, porque a veces algunos no me lo publican en algunos periódicos y otros porque creo que un artículo que se tarda tiempo en pensar y en reflexionar, quizás toda la vida algunos, son ideas de toda la vida, de leer, de estudiar, de observar, pues yo creo que no puede quedar reducido, digamos, a solo un periódico, ya que tengo la oportunidad. Podría escribir más y enviar solamente un artículo o dos, o lo sumo 3, pero yo creo que más vale tengan más contenido, de nuevos aspectos de la realidad, expliquen nuevos, digamos, contenidos, continentes, significantes, significados, etc. Pero claro, llevar la organización de 4 o 5 artículos a la semana, 4 artículos vamos a poner, o 5, y mandarlos a 13 o 14 periódicos, pues me lleva mucho tiempo. Y entonces llevo pensando ya semanas cómo organizarlo de tal forma que no me cueste tanto trabajo. De vez en cuando, cada 2 meses o sí, escribo a nuevos periódicos a ver si les interesa, y a lo mejor escribo a 80 periódicos digitales y de 80 me contestan 1 o 2 que sí estarían dispuestos, y entonces de 80 1 o 2, que luego ahí están las negociaciones, que si no las palabras o no le interesan mucho los contenidos o los continentes, en fin, que a lo mejor de 2 se quedan en 1, si es que se continúan las cosas, en fin. Yo decía que en general los equipos directivos de los periódicos te dejan libertad, pero algunos no quieren que publicar algunos temas, otros, en fin. Y yo ya solo digo claro cuando le escribo la carta, es tratar temas de actualidad, no siempre, desde un sesgo filosófico, literario, y eso hago de vez en cuando. Yo creo que la mayoría de los seres humanos conocemos muy poco de ciencias sociales y de qué iba a decir, y de filosofía, y digamos que tenemos un déficit de ambas cosas, y yo lo que intento es aumentar un poco el conocimiento del público en general de esos dos conjuntos de ramas del saber, que yo tampoco soy un experto. La prueba es que no he sido capaz de aprobar una oposición de filosofía, por tanto no me la quiero dar de nada, y la actualidad pues siempre es sesgada, aunque yo intento ver distintos puntos de vista en tanto hechos y datos, y en conceptos, ideas y conocimientos previos a priori y posteriori, y también ver distintas consecuencias o finalidades a posteriori, no solo a priori. Bueno, resulta difícil, prácticamente me lleva mucho tiempo, ya apenas escribo digamos, de los ensayos en general, y luego uno pues no sabe para qué sirve. De alguna forma estoy
temas o cuestiones a distintos niveles y distintas categorías y que sirvan al ser humano también. E incluso temas, digamos, para mi región, ideas o sugerencias que podrían ser de carácter lúdico, de carácter profesional, de carácter de crear trabajo, de crear un poco, incentivar el turismo, en fin, en todo eso es en la situación en la que estoy, en la que me muevo, en la que busco, en la que rebusco, digamos, y en eso estoy. Al final yo creo que siempre he sido un pensador, un libre pensador, y con todo lo que acarrea ser un libre pensador hoy y en todos los siglos. Hoy, si no eres de un color o de otro, o si siéndolo no lo dices, pues todos los palos al... Pero un libre pensador es difícil porque tiene que oír primero todas las voces, o al menos casi todas, intentarlo. Luego, en segundo lugar, no negar ningún hecho o dato que exista sobre esas cuestiones. Luego, no negar ninguna concepción o concepto, ideología que hable sobre esa concepción, sobre esos hechos, datos, conceptos. Y luego intentar un análisis dentro de lo posible, lo más racional, lo más lógico, lo más profundo, lo más esencial, etcétera. Y luego, claro, redactarlo. No es lo mismo redactarlo en pintura, haciendo pintura, que haciendo poesía, que es, digamos, lo que ahora me centra en 4 o 5 géneros, que haciendo fotos también va incluida una reflexión sobre la realidad y sobre las cosas y sobre la filosofía, aunque parezca lo contrario, que si son ensayos o fragmentos, digamos, en mayor o menor grado ensayos fragmentarios de media página, de 5 líneas, que si es un artículo periodístico que tiene también sus materialidades, sus formalidades, sus contenidos, sus estructuras, etc. En eso estoy. La verdad es que a mí me gustaría que algún periódico, pues, aparte de publicarme, pues me diese un sueldo, un salario económico por artículo, por mes, y que me dejara publicar, si no de forma diaria, 3 o 4 cada semana, y se me pagase y yo tuviese libertad de tratar temas, de todos los temas, aunque sean 800 o 1000 palabras. Pero yo no sé si a esto ya he llegado demasiado tarde, aunque en los artículos lo he intentado varias veces en estos 40 años, o en estos 30 y tantos años, y no ha sido posible. Ahora con los periódicos digitales pues se me ha abierto una posibilidad, pero hasta el momento pues en periódicos en general muy modestos, salvo alguno, pero en general muy modestos. Pero el tema del que hablábamos hoy, que quería hablar de la infraestructura, de la organización, es porque no solamente está en observar, pensar, escribir, o sea, sobre esos temas que a lo mejor llevan ya muchos años, y luego escribirlos y redactarlos, sino luego un poco revisarlos, luego tienes que pasarlos a un Word, luego tienes que pasarlo a un correo, luego tienes que enviarlo, luego tienes que llevar un poco la gestión, si lo van a publicar o si no lo van a publicar, con qué USB lo van a hacer. O sea, todo eso lleva mucho tiempo mucho tiempo. Y yo no sé cómo reducir, digamos, esa segunda parte, no la primera parte, o no, digamos la tercera parte. La primera parte sería la observación y el pensamiento, la lectura, etcétera, que puede tardar meses o semanas o años en escribir un artículo o pensarlo. Por ejemplo, llevo ya no sé cuántos meses pensando un artículo sobre el lujo o el superlujo y no sé con qué perspectiva orientarlo. O sea que no es, a lo mejor otros en 2 horas se puede plantear, porque ya has pensado mucho sobre eso y ya tienes
pero sobre el problema del superlujo no, por ejemplo, y sobre otros temas, entiendo que son muy polémicos o sin ser polémicos, pues para mí lo son, tienen muchas aristas que el segundo paso sería la redacción y la escritura y la corrección, utilizando un lenguaje que lo pueda entender todo el mundo, pero que no se reduzca en la profundidad y la esencialidad. Y por último, llevar la infraestructura de enviarlo, de recoger los datos de la USB, o sea, ¿cómo se llame? ¿Se llama USB o no? ¿Cómo se llama? Saber exactamente dónde se publica, las letras y los números esos, no sé cómo se llama eso. URL se llama, creo. Y el links creo que se llama también. Como poder ver ese artículo en concreto. Y luego pues llevar eso, y eso se lleva también tiempo, porque hay que pasarlo, hay que copiarlo. Porque ponen la fecha, aunque en eso llevo reduciendo cada vez más. No sé si otro paso para reducir más. Si puedo reducir más el tiempo y el esfuerzo, quizás pueda escribir a otros periódicos a ver si me quieren publicar, a ver si otros periódicos, pero no lo sé. Y luego el cuarto paso sería, o la cuarta fase, que algunos lo envío a algunos de los artículos a concursos de periodismo, que sé que es muy difícil que me otorguen un premio, pero bueno, parece que así se cierra el círculo, se cierra la realidad. ¿Cómo incluir alta filosofía y alta ciencia social, argumentos, datos, razones, en multitud de temas que a veces ni la filosofía ha tocado y la ciencia social a medias, o muy poco ha tocado, y al mismo tiempo sea inteligible para la mayoría de las personas? Sea inteligible para la mayoría de las personas y al mismo tiempo sea profundo y pueda servir también para el mundo académico, para el mundo educativo, etcétera, etcétera. Pues quizás sea mucho cuadrado, intentar mucho círculo del cuadrado y mucho cuadrado del círculo. Pero en fin, en lo que estamos. Yo ya lo he dicho muchas veces, creo que hay que buscar una metodología filosófica y de humanidades, todo aplicable a lo que no sea ciencia ni ciencia social, alguna metodología más estricta, porque yo creo que nos hemos perdido en este mundo. Pero en fin, la famosa pregunta griega que luego recoge Heidegger, que llevamos un siglo repitiendo, ¿por qué hay algo y no hay nada? Es muy importante, pero habría que preguntarse también por qué, cómo es ese algo que hay y cómo es esa nada si no lo hay. O sea, no solamente por qué hay algo, sino por qué ese algo es como es y no es de otra manera. ¿Por qué ese algo tiene esa forma o ese contenido y no de otra manera? El lenguaje de la física actual, ¿por qué existe un universo visible y una energía visible, materia y energía visible? ¿Y por qué existe una materia, o dicen que existe una materia y una energía invisible? Y si ya nos ponemos, si existen esos tipos de materia y de energía visible e invisible, ¿por qué no existe, o a lo mejor si existe, otras materias y energías que no sean ni la visible ni la invisible? No solo hay que preguntarse por qué hay algo y no hay nada, sino por qué hay algo, aunque
que sea mental, que llamamos los números, y por qué existen los números y por qué o no deberían no existir, aunque sea mentalmente, pero lo mismo, por qué existe algo que llamamos arte o artes, y no sé, y por qué no existen otras cosas, no existen otras cosas que ni siquiera somos capaces de imaginar. ¿Y por qué no puede existir un ser supremo, infinito y eterno? ¿Por qué no puede existir? ¿Por qué todo tiene que ser contingente y limitado? O sea, una montaña, el Himalaya puede durar 1.000 millones de años, pero al final el Himalaya desaparecerá. Y nosotros vivimos 100 años y luego desaparecemos. Y algunos árboles de algunas especies y que 4.000 años o 1.000 años y luego desaparecen. Incluso el planeta y la galaxia desaparecerán. O sea, todo es contingente en espacio y en tiempo, o es limitado a un espacio y un tiempo durante un tiempo y un espacio. ¿Por qué no puede haber un ser que no es contingente, que nosotros llamamos Dios? ¿Por qué no? Pero si la filosofía se pregunta por el ser, o por la realidad del ser, o por el estar del ser, o el ser de alguna forma estando en diversas formas, la contestación que nos la da la física. Digamos que hasta ahora lo esencial de todo ser o es que tiene átomos o partículas, las partículas mínimas que forman los átomos, y energía. O sea, todo está formado por las partículas que constituyen los átomos y la energía. Y entonces habría que preguntarse, desde el punto de vista de la física y desde el punto de vista de la filosofía, o desde los dos, qué son las partículas y qué son o qué es la energía. O sea, en definitiva, volvemos a una pregunta filosófica, tener que llegar a un planteamiento de la física como ciencia. Y en un planteamiento de la física como la ciencia, tenemos que llegar a un planteamiento de la filosofía. En mi modo de ver, demasiada filosofía en el siglo XX comete dos errores. Una, no tiene en cuenta la ciencia que se ha hecho, que es un modo de ver y en relación a cada tema en concreto. Y en segundo lugar, otros lo que hacen es tener en cuenta las ciencias, sean naturales o sociales, incluso matemáticas, y cambian el lenguaje para aparentar filosofía o plantearlo de filosofía. Y yo creo que eso es un error, ambas cosas, porque hay que utilizar la ciencia, pero decir lo que se utiliza la ciencia, como yo ahora estoy hablando de átomos y de energía, y cuando se utilizan conceptos de ciencia y de filosofía, de ciencia, decirlo claramente y no cambiarle el lenguaje. ¿Cuánta filosofía es ciencia social, de alguna de las ciencias sociales o varias ciencias sociales, pasado al lenguaje filosófico y dándole una cierta argumentación o lo que sea? Yo creo que eso es una forma de engaño. Yo creo que una de las peores cosas de los artistas, de los escritores, de los pensadores, de los filósofos, de los ensayistas, de los articulistas, es engañar al pueblo, engañar a los demás, engañarse a sí mismo. Bastante es que uno se equivoque, que ya bastante uno se equivoca, para que encima, además del equivoco, los equivocos o los errores se engañen.
consciente o inconscientemente eso es lo que se hace, porque lo que todo el mundo quiere o casi todo el mundo quiere, yo también me gustaría, es pasar a los libros de historia del pensamiento o de historia de la literatura o de historia de la filosofía o de historia del arte o de la historia de un arte en concreto o de la ciencia social, etc. Yo creo que en eso deberíamos, todos los que nos dedicamos a la cuestión de las letras y de las ciencias y de las artes y de lo que es la cultura, ser más honestos, por el bien nuestro, por el bien de la sociedad y por el bien de la humanidad. Equivocarse en un cálculo matemático o físico-matemático de un puente significa que el tren que pase por encima tarde o temprano se puede caer y morir 50, 100 o 1000 personas. Equivocarse adrede en una cuestión filosófica o humanística puede afectar a millones y millones de personas. Así de claro. Por tanto, las demás personas deben de admitir y tener en consideración nuestros errores, nuestros pequeños errores o nuestros grandes errores. Pero nosotros, los que nos dedicamos a ello de una manera o de otra, yo también me dedico modestamente, no podemos permitirnos los errores, sino debemos intentar solucionarlos. Como es imposible que evitar los errores, tendremos que vivir con ellos, pero no equivocar, adrede, engañar o mentir a las otras personas que saben menos cultura que nosotros, menos filosofía, menos pensamiento, menos ciencia social o menos arte. O cambiar hechos o datos, encajarlo de tal manera porque nuestra teoría X es así, o nuestra ideología sea de un color o de otro, o nuestra cultura sea de una, de otra, nuestra filosofía sea de una, de otra, nuestra concepción política, no. Debemos encajar los datos y hechos y conceptos según nuestras teorías, pero al mismo tiempo, si tenemos un dato o un hecho que no encaja con nuestras teorías o ideologías, tenemos que al final decirlo, y decirlo con argumentos, contraargumentos, y decirlo que este dato, que parece ser que es un dato cierto, no encaja totalmente con la hipótesis. Pondré una cosa de un tema no totalmente científico: los ovnis y las otras inteligencias. Pues hay razones a favor y en contra, pero estés a favor o en contra, ¿cómo encaja que en estos 20 años muchas personas dicen que siguen viendo y asistiendo a esas cosas y apenas salen fotografías cuando todo el mundo tiene cámaras, móviles con cámaras, etcétera? O sea que si un ovni va a un pueblo de 500 habitantes y hay una escuela, los 50 chicos de la escuela tienen cada uno un móvil cuando no tienen dos. En fin, no quiero entrar en este tema, pero es un ejemplo que puede ser válido. Pongamos otro ejemplo. Yo puedo creer que una teoría sociopolítica X es la mejor o es la menos mala de todas. Pero hay un hecho, un dato que cuando se ha cumplido o se ha aplicado esa teoría sociopolítica, al final no ha funcionado o funcionan mucho peor que otras que a lo mejor y teóricamente son peores. Nos guste o no nos guste, tú puedes ser de una ideología sociopolítica que en el papel es la mejor, pero luego en la práctica no funciona o funciona de forma muy incorrecta. Pero puede haber otra que en el papel no es la mejor, pero luego en la práctica funciona, no de forma perfecta, pero mucho mejor que la otra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quizás porque siempre, como yo pienso, no se tiene en cuenta lo suficiente, repito, no se tiene en cuenta suficiente los ladrillos con que hacemos el edificio. O sea, con ladrillos no se puede hacer una catedral de 300 metros de alto. Hay que utilizar otros materiales. A lo mejor con los ladrillos somos el ser humano, individual y colectivo, ciertas teorías sociopolíticas que aunque en el papel sean las mejores, no se pueden aplicar.
porque la mayoría de las personas siempre miran el 95% o el 90% o el 98% su bien particular e individual. Si coincide con el general, bien, y si no coincide con el general, ellos siguen o seguimos todos defendiendo nuestro bien particular. Y por eso algunas teorías no funcionan. Puede haber muchas personas que se crean que defienden esas teorías, pero las defienden de voz, las defienden con su voto, pero no con su forma de actuar y su práctica diaria, que es lo que hace que una teoría funcione o no funcione. O funcione mejor o funcione peor. Voy a decir una cosa que no va a gustar, pero que yo siempre, o casi siempre he pensado, que las teorías de Heidegger sobre el ser y todo eso, basadas en el método, yo creo que fenomenológico, o una adaptación, una variedad, por otro lado, teniendo que tiene también en cuenta, aunque no lo dice, las teorías de la física de su época, pero no tiene en cuenta suficiente todas las teorías físicas de su tiempo y de su época. A mi modo de ver, no saca consecuencias suficientes de la teoría de la relatividad, de la mecánica cuántica y todo eso. Quizás después tampoco se ha sacado en el problema del ser y del estar, pero él no lo tiene en cuenta lo suficiente a mi modo de ver. Y yo creo que seguimos repitiendo muchas de sus concepciones sin ser conscientes de que no tiene en cuenta lo suficiente esas teorías, que son absolutamente necesarias si queremos hacer filosofía hoy. Igual que Kant, en la medida de lo posible, porque no se puede abarcar todo, tuvo en cuenta la ciencia de su época para hacer filosofía de su época. Y lo mismo hizo Descartes, aunque algunas consecuencias pues son erróneas, porque pasó de las matemáticas a la filosofía y luego quiso aplicarla de la filosofía a la realidad y digamos que imaginó muchas cuestiones de física. Pero yo creo que en general la filosofía no tiene en cuenta las consecuencias y las metodologías y los conocimientos que la ciencia y las ciencias han llegado, sobre todo en estos temas del ser. En otros, sí, porque la filosofía, los filósofos se han dividido por especialidades, y entonces, o por ramas, tienen muy en cuenta la rama o las dos otras ramas filosóficas que manejan o que son especialistas y las dos otras ramas de ciencia social o natural o lo que sea que está en relación con esa rama de la filosofía. Por ejemplo, la filosofía de la matemática, pues un filósofo que sea especialista en eso, que yo apenas sé nada, tiene que saber bastante de filosofía de la matemática, pero también bastante de matemáticas, aunque sean sus grandes principios. Quizás un matemático hoy que se dedica a inventar o descubrir o crear modelos o crear patrones matemáticos también tiene que saber bastante de filosofía. Como algún físico una vez dijo, que leí yo, que se le criticaba por parte de los filósofos y dijo que bastante que ellos hacen filosofía, ya que los filósofos no hacen verdadera filosofía. Y quizás algo sí llevan razón. Quizás los filósofos estamos en planteamientos teóricos y filosóficos de hace siglos que están basados, entre otras inspiraciones, en filosofías y en ciencias de sus épocas y en teologías, religiones y cultura de su época y no nos damos cuenta, pero la filosofía es tan inabarcable que es comprensible los errores. Cada uno cae en un error o en distinto error, pero cada uno cae para algo. Yo creo que en eso se equivocan y en eso se llevaba la razón Aristóteles. Para que algo
posibilidad tiene que ser antes acto. Y luego la posibilidad depende del tipo o del ser o del ente de ese acto en concreto. Una piedra no puede ser que nosotros sepamos convertirse en un avión por sí sola, ni por sí, ni por nada. Un ser humano tampoco se puede convertir en un avión, pero un ser humano puede diseñar un avión. Esa es la cuestión. El problema del acto y la potencia, o de las posibilidades, el lenguaje actual, es bastante complejo y bastante simple. Entonces he dicho que un error de la filosofía es inventarse palabras. Le das un nuevo matiz pequeño y ya te inventas una nueva palabra y un nuevo término filosófico. En esto de la posibilidad que tanto se ha hecho, utilizado en la filosofía del siglo XX, desde la fenomenología hasta el existencialismo, etc., no se podría haber seguido con el concepto de acto y potencia y haberse profundizado en eso. Y si es casi similar, ¿para qué inventar otro término? Pero en fin, los que hacen la filosofía, como los que hacen la ciencia, son seres humanos de carne y hueso, con sus deseos, etc., sus pasiones, sus intereses, etc. Bueno, quizás haya que terminar estas conversaciones de filosofía día 12 de septiembre del 2016 a las 12 de la mañana y 21 minutos.